Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo de mi equipo. Hoy vamos a ir a la tierra ibérica y un nuevo circuito que vamos a entrenar en esta temporada que sería el Gran Premio de Portugal del circuito de Algarve en Portimao. Para una buena vuelta de frente de la quali, colocamos la segunda posición. La porque la misión baje, porque significa el milen prima. Yo coger los vales más per papen y vamos a ver qué sale en la carrera. Welcome along then to Portimao, one of the busiest towns in the Algarve and a breathtaking destination that brings tourists from all around the world to the shores of southern Portugal. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, and with a circuit this wide, we could be in for a lot of exciting wheel-to-wheel action today. 2.9 miles of track at Portimao, featuring 15 turns, 9 to the right and 6 to the left. A lot going on at this track, a lot of elevation changes that will affect the driver's braking and acceleration. Keep an eye out for the DRS zone on the final straight, as that'll be the setup for a lot of today's overtaking opportunities. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Mick Schumacher lines up on pole position, and the owner-driver alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Russell, Sergio Perez, and Leclerc. Sainz, Hamilton, Gasly, and Esteban Ocon. Bottas, Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Yuki Tsunoda and Ricciardo. Magnussen, Stroll, Guan Yu Zhou, and Jehan Deruvala. Schwartzman, Albon, they've taken a grid penalty. Oscar Piastri and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious, though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle.
The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Y aquí salimos de la carrera para esa carrera y con posibilidad de lluvia en la mitad de la carrera. Te podría ser más ligero. Hay que ver durante el transcurso de la carrera. Y empieza la vuelta formación. Parte número de Fórmula 22. Y vamos a ver cómo llegamos hasta el final de la carrera. Y vamos a colocar en posición de parrilla. Confirmado para todo bien. Enciende los semáforos y arranca la campaña de parkour de la parkour Modo. Cuidado por aquí que puedo provocar el incidente. Llega más en la punta, seguida de nosotros. Llegan el GT1 y entran el GT2. Y con el que ha colado John Ángel. Incidente de la parte de acá de la parrilla. Y esto se salió de seguridad al revelar la precisión del incidente. Aquí vemos un hack recibió contra ellos que provocó el daño al delantero. Ahí está un Aston Martin que se retiró de la carrera. ¿Cómo se fue la carrera? Para dos vuelcos de seguridad y amenaza de lluvia. Se relanza la carrera, pero no fue pero como algo parecido que hizo más Verstappen al lado. Vamos a ver si logramos con esa táctica llegar a la recta más larga. Jugar por aquí porque ahí puede seguir la carrera. Nos tiramos por afuera y totalmente legal. Colocamos la punta de la carrera. Y vamos a ver cómo llegamos hasta el final. Ya vuelta 5 ya se empieza a quitar un poco. Nosotros decimos parar ya para no sufrir con el destrozo porque siempre fui esperando que soy yo, ¿va? Ahí confundieron un poquito por mientras. Ahora confundieron cada vez más cuando hacemos la parada en box. Colocamos un mático por medio. Parada rápida. Ya empezó a llover cada vez más. Y es que provoca que todo el mundo coloca neumáticos intermedios. Vamos a ver dónde salimos nosotros. Y así vamos que paran todo el mundo. Ahí entran Rocket, Albanón y Verstappen. Vamos a ver un baje. Lo paran un poco mal. Para ver cómo sale nosotros. Delante de cada mi imagen. Salimos delante. Aquí un gran overpass. Con que ya hablamos que con esa overpass puede seguir la carrera y el título mundial que aún todavía sigue en lucha de rojo vivo. Y aquí vemos ya entrando a la última vuelta
de campaña de jugar bajo la lluvia con neumáticos intermedios. Aquí un Mikuma que lo intenta por adentro, que el juego fue un poco largo. Para encima la defensiva por afuera y demasiado espacio para no cubrir el incidente. Ahí vamos a Leclerc que intenta arrancar a George Russell. Por el momento que imagen nos toca para ver con quién se queda con esa caída y la diferencia en puntos para el título de mundial de pilotos. Luego que lo intenta por afuera y nada. Y cuidado que Russell puede adelantar, pero no como llega al sector. Uy. Casi llegó el control. Con esto lo que acabamos de ver ya podemos hablar que no creo que ya ganamos medio pie la victoria en la tierra portuguesa. Ya estamos ya entrando a la última curva y ya podemos decir que ganamos el Gran Premio de Portugal. Enhorabuena por la victoria. ¡Qué espectáculo! Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Keeping the tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip at the best of times anyway, and that's 10 times worse if you're on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a big advantage today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Y vemos cómo queda el campeonato de piloto con esa gran carrera de coco y lluvia ligera. 25 micro más y nosotros. Cuidado que más puede proclamarse en Brasil si quedan delante mío, tanto al sprint como carrera principal. Ya veremos qué pasa en el capítulo siguiente, así que me vemos en el próximo video y hasta luego.